Carlos, en muchas ocasiones en estadística vamos a encontrar gráficos como este, ¿no? Observen por favor el gráfico que está con azul. Ese es el llamado diagrama de barras. ¿Y en qué consiste este diagrama? Bien, este diagrama te permite dar una vista rápida de cómo se están comportando los datos, ¿no?, en un estudio estadístico. Por ejemplo, algo práctico podría ser, si tú ves en tu recibo de luz, ¿no?, te vas a dar cuenta de que hay un diagrama como este, ¿no?, como el que está de azul, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que aquí van a colocar siempre, vas a colocar los meses y en la parte vertical la cantidad de energía que han consumido, ¿no? Entonces tú vas a encontrar que los picos más altos son los meses en que has consumido mayor energía y los picos más bajos, los meses que has consumido menor energía. Entonces, de esta manera te permite dar una vista rápida de en qué mes de repente en qué mes prácticamente has consumido más energía que otro, ¿no?, que con comparación de otros meses. Entonces por ahí ya uno puede tomar precauciones, ¿no?, para tratar de consumir la menor cantidad de energía posible, ¿no? Entonces, un gráfico también ayuda a dar una vista rápida de cómo se comporta o cómo se están comportando los datos en cada intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Bien, lo que se trata de esto es que en cada intervalo, ¿no?, en la medida que sea su ancho de clase, se va a levantar una barra, ¿no?, de altura igual a la característica, en este caso se está estudiando. Si estamos estudiando en función, ¿no?, de la frecuencia absoluta, entonces diremos que la altura será el tamaño de la frecuencia absoluta de este intervalo. ¿De acuerdo? Igual será para este intervalo y para este, ¿no? Cada tamaño de cada barra será la frecuencia absoluta. Pero no solamente se puede trabajar con frecuencia absoluta, también con frecuencia relativa. Obviamente, dependiendo del problema, tú vas a indicar cuál de los dos vas a escoger. ¿De acuerdo? Muy bien. En este caso vamos a trabajar con la frecuencia absoluta, ya que son cantidades nada más exactas, y no está expresado en porcentaje o tal vez en una porción de los datos, ¿no? Muy bien. Entonces, la idea también de esto es que mediante este gráfico de barras tú puedas llevarlo a un cuadro estadístico y con la información que tengas aquí puedes tú llenar todo ese cuadro estadístico. ¿Sí? Muy bien. Ahora, algo más. Este gráfico de barras, llamado también histograma, ¿sí?, te permite realizar el polígono de frecuencias, porque en algunas ocasiones, si tú tienes estos dos ejes, solamente van a ver el polígono. Imaginariamente, borra lo que es la barra, o sea, lo que está de azul, y solamente van a dar un polígono como este, ¿de acuerdo?, el que está de rojo. A ese se le llama el polígono de frecuencias, en el cual cada vértice de ese polígono le va a corresponder al punto medio de cada parte superior de cada una de las barras, ¿sí? ¿Y quién es ese punto medio? Si tú bajas la perpendicular, ¿no?, a este eje horizontal, rápidamente te vas a dar cuenta que es la marca de clase. O sea, en otras palabras, cada vértice de cada polígono será su marca de clase respectiva. ¿De acuerdo? Que, por ejemplo, en este caso, la marca de clase 1 será ¿cuánto? De 40 a 48, su parte intermedia es 44, ¿no? Y lo vas a colocar por acá. ¿De acuerdo? Muy bien, de 48 a 56, el siguiente intervalo, su parte intermedia será 52 y lo colocas ahí. ¿De acuerdo? Bueno, y con los indiquemos de acá rápidamente puedes llenar, ¿no?,
44 a 52 hay 8. Acá sería 60, 68, ¿no? Y acá sería 76, ¿de acuerdo? Ya está. Si tú quieres, lo toca también, ¿no? 56 a 6, 4, ¿no? Está 60, su parte intermedia. 64 a 7, 2, ¿no? Está 6, 8. Y de 72 a 80 está el 7, 6, ¿no? La parte intermedia. Entonces recuerda, cada vértice de este polígono de frecuencias es el punto medio de la parte superior de cada una de las bandas, ¿sí? Y cada vértice le corresponde a su respectiva marca de clase, ¿de acuerdo? A los X sub I. Bien, ¿cómo seguiría llenando los demás datos? Del siguiente modo. O sea, por aquí, en el primer intervalo, ¿qué frecuencia le corresponde? Ah, ya, el 6, ¿no? Entonces, estaríamos completando aquí la frecuencia 1, el 6, ya que es el intervalo de 40 a 48. De 48 a 56, ajá. Su altura es 8, le corresponde la frecuencia 8. ¿De acuerdo? De 56 a 64, es esta barra, su altura le corresponde a 14, ¿no? O sea, su frecuencia acá sería 14. De 64 a 72, su altura es 10. Y el último, de 7 a 80, sería 2, ¿de acuerdo? Ya está. Bien, y recuerda que ya con esta información, ya tú puedes calcular todos los demás datos, puedes llenar toda la tabla, ¿no? Ya que para calcular cada uno de los H sub I, o sea, cada frecuencia relativa, simplemente es la absoluta sobre la cantidad de datos que lo calculas sumando todas las frecuencias. Bien, sumando acá sería 14, 28, 40, ¿no? 40. Entonces, cada frecuencia relativa sería acá, en este caso, 6 sobre 40, 8 sobre 40, rápidamente, ¿no? 14 sobre 40, 10 sobre 40 y 2 sobre 40. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Entonces, de acuerdo al problema, vas a ver si necesitas la tabla de frecuencias, ¿no? O en todo caso, tal vez calcularlo directamente, ¿no? Como en el ejemplo que te he colocado aquí. Dice, se tiene el histograma elaborado en base a las notas de un examen tomado en un salón de clases. Bien, ¿qué tanto por ciento tuvieron nota entre 8 y 16? A ver, ¿cómo haríamos eso? Entre 8 y 16. O sea, le están pidiendo esta parte, ¿no? De 8 a 16. Si te das cuenta, le corresponde a ese histograma que te han colocado ahí. Pero acá hay un detalle, que entre este intervalo hay dos barras distintas, ¿no? Entonces tendrías que tú trabajarlo por partes. O sea, haces esta parte, ¿no? Y luego esta parte de intervalo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que vas a ver qué porcentaje hay primero de 8 en el intervalo, de 8 a 12, ¿no? Y luego verás qué porcentaje hay en el intervalo de 12 a 16, ¿de acuerdo? Ya está. Bien, en el intervalo de 8 a 12, ¿qué porcentaje tienes? ¿No? De 8 a 12, a ver, la altura le corresponde al 40, ni está en porcentaje, entonces de frente te va a dar el porcentaje. 40%, ¿de acuerdo? Muy bien. Y está diciendo que la nota de 12 a 16 en el salón tuvieron el 15% de la cantidad de alumnos, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. Como te están pidiendo a ti calcular cuánto en total, ¿no? Cuánto en total tuvieron en todo el intervalo, simplemente aquí tendrías que calcular la suma, ¿de acuerdo? Y eso nos daría 55, ¿no? 55% es la cantidad de alumnos que han tenido notas de 8 a 16. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, recuerda bien que podrías tú, dependiendo del problema,
los datos, pasarlo a una tabla o tal vez calcularlo directamente. ¿Sí? Todo depende del problema que te den, ¿no? Obviamente lo que están pidiendo calcular. Otro diagrama que se estudia en esta parte de la estadística es el llamado diagrama escalonado. Bien, el cual está compuesto del siguiente modo. En este eje horizontal vamos a colocar siempre el intervalo de clase, ¿de acuerdo? Y en el eje vertical colocaremos ya sea la frecuencia absoluta acumulada o la frecuencia relativa acumulada. De tal manera que este gráfico me va a salir intervalo de clase versus frecuencia absoluta acumulada, o tal vez intervalo de clase versus frecuencia relativa acumulada, ¿de acuerdo? Obviamente dependiendo de los datos, ¿no? O de las unidades de los datos, vas a darte cuenta cuáles son o a cuál de ellos corresponde. Una forma puede ser, por ejemplo, si estos numeritos nos han expresado en porcentajes, ¿no? Entonces tú vas a poder indicar que se trata de la frecuencia relativa acumulada, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, el famoso diagrama escalonado es lo que tú ves en esta parte de azul, es el diagrama escalonado, es como una escalerita, ¿no? Bien, y obviamente será siempre irá creciendo, por eso es como escalones, ¿no? Que subes, ¿no? Irá creciendo, ya que se trata de las frecuencias acumuladas, ¿de acuerdo? Que hay en esta parte. O sea, las verticales, la altura de cada uno de esos rectángulos será el valor de la frecuencia acumulada, ¿sí? Y siempre es creciente, ¿no? Por esa razón va creciendo. La idea de esto es ver con qué rapidez crece, ¿no? Cada uno de los datos, ¿no? O la acumulación de los datos hasta ese momento, ¿no? Por ejemplo, mira aquí, de 6 creció rápidamente a 14 por esa altura, ¿no? Acá un poco menos, acá tal vez un poquito menos y acá menos, o sea, ha crecido con menor rapidez, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, a partir de este gráfico de diagrama escalonado nace lo que se le conoce con el nombre de la ojiva. ¿Qué es la ojiva? Es ese polígono que se está formando en esa parte. Miren ahí. La ojiva es lo que ves aquí de rojito. Ahí está. Esa es la ojiva. ¿De acuerdo? Y es aquel polígono que tiene sus vértices, bien, en donde empieza el intervalo de clase y hasta donde termina cada intervalo. ¿Sí? Empieza, termina. Empieza ahí mismo, termina. Empieza ahí, termina, ¿no? Ese polígono es la ojiva. Bien, una de las cosas para que nos sirve esto es tal vez a partir de este gráfico, ¿no? A partir de este gráfico es construir la tabla de frecuencias. ¿Sí? Bien, y lo otro es dar respuestas a algunas preguntas que nos den o que nos pidan, ¿no? Como el ejemplo que vamos a ver a continuación. Bien. Primero, a partir de esa tabla. A ver, ¿cómo llenamos esta tabla a partir de este gráfico? Veamos. Miren por aquí. Nos dice lo siguiente, ¿no? En el intervalo de 40 a 48 hay acumulados hasta ahí 6 datos. Entonces se trata de la frecuencia absoluta acumulada, los F sub I mayúscula. Entonces del intervalo de 40 a 48 habrá acumulados hasta ahí 6. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, de 48 a 56, hasta ahí habrán acumulado ¿cuántos datos? 14. ¿Sí? 14. Entonces, acá sería 14. ¿De acuerdo? No es que haya 14 datos en este intervalo, sino que hasta ahí se han acumulado 14 datos, ¿no? Incluidos estos 6. ¿De acuerdo? Muy bien. En el otro intervalo, de 56 a 64, se han acumulado hasta ahí 28 datos. Y de 6.4 a 7.2, hasta ahí se han acumulado 38 datos, ¿no? 38 datos. Y en el último intervalo, de 72 a 80, hasta ahí hay acumulados 40 datos, que si te acuerdas bien, la última frecuencia absoluta acumulada me da siempre el total de datos, ¿no? Que en este caso sería n igual a 40, ¿de acuerdo? Donde n
acuérdate bien que es este n el total de datos. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo construimos los demás o cómo lleno las demás partes de esa tabla? De la manera siguiente, acuérdate que siempre las primeras dos frecuencias absolutas, tanto simple y acumulada, son las mismas, ¿no? 6. Y luego simplemente era llenar datos, ¿no? Sumando, ¿no? F1 más F2 sale el F2 mayúscula, ¿de acuerdo? 6 más cuánto me da 14, más 8, ¿no? Y luego decíamos, ¿no? Otra manera era así. Hasta ahí tengo 14, o este 14 más este casillero me da 28. Acá es 14. Bien, sigo, 14 más 38 me debe dar, 14, o 6 más 8 más 14 más este casillero me da 38. Otra vez 28 más este dato, ¿no? 28 más cuánto me da 38, más 10. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la suma de todos estos más este casillero me da 40, o 38 más cuánto me da 40, más 2. Entonces hasta ahí vienen, ¿no?, los datos de las frecuencias absolutas simples. Bien, y las frecuencias relativas simples también es sencillo, ¿no? Recuerda que es f sub i sobre n, o sea, sería 6 sobre 40. Ahí está. El primero es 6 sobre 40, el segundo rápidamente 8 sobre 40, el tercero 14 sobre 40, 10 sobre 40 y el último 2 sobre 40. Y ya tendríamos nuestra tabla completa. Claro que podría colocar acá también la frecuencia relativa acumulada y de alguna manera lo llenaría, ¿no? Bien, esa es una de las aplicaciones, ¿no?, de este diagrama escalonado o de ojiva. Bien, lo otro es cuando te dan este tipo de preguntas. Miren por aquí en el ejemplo. En el siguiente diagrama escalonado, ¿cuántas personas ganan desde 1000 soles hasta 1450 soles? Bien, entonces, en esta parte, si te das cuenta, está el sueldo en soles y en esta parte el número de personas, ¿no?, en el eje vertical. Muy bien, y te están indicando que es la ojiva. Entonces, rápidamente te das cuenta que esto se trata de las frecuencias absolutas acumuladas, ¿de acuerdo? Muy bien. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta sueldo de 700 gana hasta 20 personas, ¿no? Hasta el sueldo de 1000 gana hasta las 50 personas, ¿no? Hasta 1300 gana, ¿no?, 110 personas, incluidas todas ellas, realmente, ¿no? Incluidas todas ellas, hasta ahí van 110. Y en total todos ganarán hasta 1600, ¿de acuerdo? Que son las 150 personas hasta ahí presentes. Muy bien, pero a mí me están preguntando cuánto ganan desde 1000 soles hasta 1450 soles. Entonces ubico primero 1000 soles. Aquí están. Desde 1000 soles, ¿no? ¿A quién le corresponde? ¿Qué dato? Ahí está. A partir de 50, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ahora buscaría 1450 soles, que no lo tengo, ¿no? Entonces lo ubico en su parte correspondiente, que estaría más o menos por acá, ¿no? 1450, ya que es más que 1300 y menos que 1600. Levanto la perpendicular hasta donde encuentra el gráfico y luego me dirijo a esta parte, que será justamente la parte que corresponde, ¿no? El número corresponde a las personas que ganan hasta 1450, incluidas todas, ¿no?, todas las anteriores. ¿De acuerdo? Entonces, para dar respuesta a mi pregunta, tendría que hacer la diferencia entre todos, ¿no? En otras palabras, calcular esa, ¿no?, ese tamaño o esa altura, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, hasta aquí lo conozco. Me faltaría solamente este pedacito, ¿no? Y este pedacito es lo mismo que este. Si te das cuenta, miren, date cuenta rápidamente. Esto, ¿no? Claro que sí, porque el 110 va hasta este punto, ¿no? Que si sigo prolongando, ¿no?, va hasta este lado, y yo quiero solamente este pedazo para sumarle a 110 y me dé ese número o ese dato que corresponde en esa parte. Voy a llamarle Y, ¿de acuerdo?, para calcular. Muy bien. Para que se entienda mejor, este gráfico lo he trasladado a esta parte, ¿sí? Aquí tenemos el valor de Y. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces necesitaría saber cuánto vale ese dato I, para saber cuánto vale o qué dato le corresponde o qué número corresponde a esta parte, ¿no?
Muy bien. Entonces, a ver, empezamos a completar este gráfico y decimos lo siguiente. Miren, te das cuenta, si este dato lo conozco, ¿no? Que es este, ¿no? Que es tanto 150 menos 110, ¿no? O sea, 40, ¿de acuerdo? 40. ¿De acuerdo? Este dato es lo mismo que este y le corresponde a 150 menos 110, que es esta altura, ¿no? Ese tamaño. ¿Sí? Muy bien. Ahora, aquí, en ese mismo gráfico, ¿no? Si te das cuenta, esta primera parte, mira, todo es de 1300 a 1600, que mide 300. Ahora, ¿cuánto es esta parte? 1450. De 1300 a 1450 hay unos 150. Claro, y de 1450 a 1600 también hay 150. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de acuerdo al gráfico, ya puedo calcular rápidamente cuánto vale I, ¿no? A ver, al ojo, ¿no? Al ojo, ¿cuánto vale I? Claro, tú acá puedes utilizar tu famosa geometría, ¿no? Claro, un punto medio siempre es la mitad, ¿no? El I es 20 al toque, ¿no? O la otra forma es hacerlo por semejanza, ¿de acuerdo? ¿Cómo así? Haces lo siguiente, ¿no? Haces esto. A ver, igual, le decimos, y haces lo siguiente, ¿no? En el triángulo pequeño I, ¿no? Que lo que es I, le corresponde sobre 150, ¿no? En el otro mayor sería 40, que es conocido ya sobre 300, ¿no? En el total, ¿de acuerdo? Bien, y de mismo modo te vas a dar cuenta, resolviendo, que I te sale 20, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien, entonces ya he obtenido el valor de I, ya puedo decir cuánto o qué número le corresponde a esta parte. Bien, entonces esa parte será cuánto, ¿verdad? Si esto es 20, será 110 más 20, 130. Claro. Luego decimos lo siguiente, ¿no? La respuesta a nuestro problema sería personas que ganan desde 1000 a 1450 sería lo siguiente, ¿no? Piden 2 puntos, 130, ¿no? 130 menos 130 menos 50, que es esta parte, ¿de acuerdo? Ahí está. Claro que sí. ¿Y eso cuánto sale? 80. Entonces serían 80 personas las que ganan justamente entre ese rango de sueldos, desde 1000 a 1450. ¿Qué tal, alumnos? Lo que nos toca ver ahora es el diagrama de sectores. Es otro tipo de diagrama en el cual también se le conoce con el nombre de pictograma. Y se trata de una circunferencia, ¿no? de un círculo en el cual va a estar dividido por sectores, ¿de acuerdo? A cada sector va a tener una cierta cantidad de datos, ¿sí? Entonces, la idea es qué tamaño va a tener cada uno de los sectores. Bueno, eso va a depender del ángulo central, ¿de acuerdo?, que corresponde a cada sector. Bien, entonces la idea es calcular ese ángulo central para saber qué tamaño tiene cada uno de los sectores. Bueno, este diagrama suele ser muy adecuado cuando se tratan de pocos valores, o también cuando las variables son de tipo cualitativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos decir, ¿no?, las preferencias de alumnos de una universidad en estudiar cierto tipo de carrera, ¿no? Por ejemplo, digamos que en medicina estudian el 40% de alumnos, derecho el 30%, ingeniería el 20% y arte el 10%. Obviamente, a mayor cantidad, ¿no?, en este caso 40% de datos, le corresponde un ángulo mayor, ¿no? La idea es qué tamaño exactamente va a tener ese sector. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es una simple regla de 3, ¿de acuerdo? Una regla de 3 sí. Muy bien, en el cual recuerda que el total de datos, la totalidad, ¿no?, si nos dan por lo general en porcentajes, ¿no?, el total será siempre el 100%, ¿no? Y el 100% es el total, o sea, da toda la vuelta, o sea,
360 grados. El ángulo que le corresponde a todos sería 360 grados, ¿de acuerdo? A la totalidad de datos. Muy bien, y si por ejemplo yo quisiera calcular el ángulo, en este caso alfa, diría lo siguiente, ¿no? Alfa, recuerden, en esta columna tiene que ir ángulos con ángulos, ¿no? La misma especie, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué porcentaje le corresponde a alfa? A alfa le corresponde, me indican acá, el 20%. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿a qué sería ese ángulo alfa igual? Simplemente, por la letra, ¿no? Acuérdense, ¿no? Producto de gasto. Sería 360 por 20%, 360 multiplicado por el 20%, y todo sobre el 100%, ¿no? 100%. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, alfa me estaría quedando como sería 72, ¿no? Recuerden que es de 360 grados. 72 grados. ¿De acuerdo? Entonces ya tendría yo el valor de alfa. Entonces este ángulo sería de 72 grados. Y así puedo calcular para cada uno de los sectores, ¿no? Cada ángulo. Entonces midiendo ese ángulo que le corresponde, yo dividiría todo eso por esos sectores, ¿no? Ya con su tamaño exacto, ¿de acuerdo? Voy a ir recordando por la geometría de que la suma de cada uno de los ángulos centrales, ¿no? Suma el total, que sería 360 grados, ¿de acuerdo? Entonces, si me dan 3 de los ángulos, podría calcular un cuarto, ¿no? Si solamente tengo 4 sectores, ¿de acuerdo? Y así. Muy bien. ¿Algún ejemplito de aplicación sobre pictogramas o diagramas de sectores? Sería el siguiente. A ver, un ejemplo práctico y sencillo. En una encuesta de opinión acerca de las preferencias de una marca de bebida gaseosa, dice, ¿no? Bueno, una variable cualitativa. Dice, por sus colores negro, blanco y rojo, ¿de acuerdo? Negro con N, blanco con B y rojo con R. 20 consumidores dieron las siguientes respuestas. A ver, tienen todas estas respuestas, con lo cual se pudo construir su gráfica de sectores circulares. Ahora se puede afirmar que X más Y menos Z es 15X. Bueno, es el valor que le corresponde al porcentaje de N. Y el valor, ¿no?, de porcentaje que le corresponde a R, y Z el valor de porcentaje que le corresponde a E. Bien, entonces recuerden que para hallar los porcentajes se usa la frecuencia relativa, ¿no? Entonces necesito para la frecuencia relativa la frecuencia absoluta. ¿De acuerdo? Muy bien, claro, acuérdate porque la frecuencia relativa de H sub I es el F sub I sobre N, ¿no? ¿Y quién es N? El total de datos, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. Entonces hagamos eso. Primero, obviamente, tenemos que hacer el conteo, ya que nos están dando de esta forma, ¿no? Los datos uno a uno. Entonces voy a construir una tablita. Como son solamente 3 preferencias, negro, blanco y rojo, ahí está. O negro, rojo y blanco, lo mismo. Entonces, voy a empezar a hacer la técnica del conteo. A ver, empecemos. Negro. Entonces, recuerden la técnica de tachar, ¿no? Negro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿De acuerdo? Si por ahí me olvido alguno, simplemente le aumento, ¿no? Hasta ahí va 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Ahora en rojos. Rojos R. 1, 2, 3. Bueno, hasta ahí voy 3. 1, 2, 3. Muy bien. Y blanco. A ver, blanco hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blancos hasta ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, ahora verifico que todos estén marcados. ¿Todos están tachados? Perfecto. Entonces no me olvido de ningún dato. Y como me digan que son 20 consumidores, entonces ese N, que es el total de datos, simplemente será 20, ¿no? De acuerdo que la suma de los F sub I. Entonces aquí verificamos, a ver, F sub I hay 8, aquí hay 3 y aquí hay 9, ¿no? Efectivamente, 8 más 9 más 3 me sale 20, ¿de acuerdo? Entonces está correcto el conteo.
Bien, ahora solamente me falta aplicar la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, ¿a qué se da igual cada uno de ellos? A ver, el H1, por ejemplo, se da igual a ¿cuánto? ¿No? F1 sobre N, ¿o no? Claro. ¿Y cuánto es el F1? Es 8, ¿no? Sobre N, N vale 20. Pero como yo quiero la respuesta en porcentajes, no tuve que multiplicarle por 100%, ¿de acuerdo? Ya está. Muy bien. ¿Y eso cuánto sale? A ver, 100 entre 25 por 8, 40, ¿no? Entonces acá sale 40%. El primero será 40, ¿de acuerdo? Muy bien. El H2. F2 sobre N, ¿no? Y el F2 es 3 sobre N, que es 20. Y todo multiplicado por el 100%. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto sale eso? Efectivamente, 15%. El siguiente sería entonces 15, ¿no? 15%. Y el último, el H3. ¿A qué sería igual? F3 sobre N, el cual me indica que el F3 es 9, N 20, y todo, para que sea la respuesta en porcentajes, multiplicado por el 100%. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto me estaría haciendo todo eso? Sería 45, ¿no? 45%, o sea, esta parte es 45. ¿De acuerdo? Muy bien, con ello ya puedo calcular el X, el Y y el Z, ¿no? Porque recuerden que a ver, negro N le corresponde X. Negro, X vale 40. A rojo le corresponde Y, ¿no? Entonces Y vale 15. Y blanco, que es B, Z le corresponde 45. Ahí están los respectivos valores. Entonces, por lo tanto, lo que me piden calcular es lo siguiente, ¿no? X más Y menos Z. X más Y menos Z. ¿Cuánto estaría quedándome? Sería X más Y, 55 menos 45, 10. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta a nuestro ejemplito. Respuesta, la A. A de Anita. Ahí. Nos veamos el siguiente problema de aplicación con sectores. ¿De acuerdo? Sectores circulares. Me dicen, la siguiente gráfica muestra la distribución de frecuencias absolutas del número de hijos que tiene un grupo de n familias encuestadas. ¿Qué porcentaje tiene al menos 4 hijos? Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, el gráfico le he pasado aquí, prácticamente lo mismo. Y si se dan cuenta, ahí tienen cada sector un ángulo correspondiente, ¿no? En el cual faltaría el ángulo de este sector. Pero analizándolo bien, no... Ustedes, si se dan cuenta, no hay necesidad de calcular ese ángulo, aunque sería muy sencillo calcularlo, ¿no? Recuerden que la suma de todos los ángulos debe ser 360, y como solamente falta este, sumando todos, te sale 360 y te sale ese ángulo, ¿de acuerdo? Pero no es lo que te están pidiendo. Te están pidiendo el porcentaje que tiene al menos 4 hijos. Entonces tengo que calcular la respuesta en función de porcentajes, ¿de acuerdo? Bien. Decir que tiene al menos 4 hijos, debe tener por lo menos 4, o sea, puede ser 4, 5 o 6 hijos, ¿de acuerdo? Muy bien, según el gráfico, ¿no? Listo. Entonces, aquí rápidamente puedo hacer lo siguiente. Llamémosle X, ¿de acuerdo? X al porcentaje que tiene al menos 4 hijos, que es lo que me están pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, decir que tiene al menos 4 hijos, de nuevo, significa que tengan 4 o 5 o 6 hijos, ¿no? Entonces sería, en todo caso, 4, 5 y 6 hijos, ¿no? En total. Bueno, ¿y qué ángulo subtiende todos esos sectores circulares? Sería 30 más 50 más 80, ¿no? Claro, sería todo ese sector, ¿no? 4, 5 y 6 hijos, todo ese sector. Entonces sería 30 grados, ¿no? Los ángulos que, sus ángulos centrales, más 50 grados, más
80 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, pero como me están pidiendo porcentajes, entonces hagamos el X, ¿no? En especies de porcentajes. Sabemos que 100%, que es el total de datos, subtiende todo el ángulo de la vuelta, ¿no? Que son 360 grados. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, desarrollando esta simple regla de 3, obtendré la respuesta respectiva. Productorazo, ¿no? Muy bien. Sería X, esto por esto, ¿no? Sería 30 más 50 más 80, 160 grados, ¿de acuerdo? Multiplicado por 100%. Y todo eso dividido entre 360 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Rápidamente te das cuenta que los grados se van a estar cancelando y por lo tanto simplemente ya me quedaría operar esta parte, que operando saldría 44,44%. ¿De acuerdo? Sale 4, 4, 4 infinito, ¿no? Bueno, esa sería nuestra respuesta. Y la alternativa sería la E, ¿de acuerdo? Entonces, se dan cuenta rápidamente, ¿no? Que en muchas oportunidades estos son cálculos casi directos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a veces no hay necesidad de realizar todos los cálculos, ya que tienes que concentrarte en lo que te están pidiendo.